Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es alabar ese bendito nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que Dios nos regala de estar en la casa de Dios y por un día más de vida que el Señor también nos ha prestado, hermanos. Quiero que felicitarles a cada uno primeramente, ¿verdad? Porque tomaron esa decisión de estar en la casa del Señor. Sé que hay muchos afanes en la casa, vienen algunos cansados de su trabajo, pero qué bueno que dijeron, vamos a ir a la casa del Señor, y eso es muy importante. Eso es de gran suma importancia, congregarnos, buscar siempre de la presencia del Señor, hermanos. Quiero que felicitar también a los hermanos que están conectados ahí o que se van a conectar y que van a estar también, están disfrutando, hermanos, de buscar de la presencia del Señor. Quiero que leamos en Lamentaciones, hermano. Lamentaciones capítulo 40. Capítulo 3, versículo 40. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, el tema es, hermanos, aprovecha la oportunidad. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Poderoso Padre, gracias Señor, gracias por tu presencia, gracias Espíritu de Dios, porque sé que usted está en este lugar. Gracias, precioso Dios, por la oportunidad que nos regala de estar en su casa, por la oportunidad que le ha dado a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, sea usted el que nos hable a través de su palabra en esta hora, Dios eterno. Sea usted el que hable a nuestra vida, porque usted conoce, Señor, nuestros corazones, de qué tenemos necesidad, Padre, y cómo estamos delante de ti. Gracias, Jesús. Amén y amén. El tema es, hermanos, aprovecha la oportunidad. Y bueno, hermanos, ustedes saben de que muchos, pues, no han aprovechado la oportunidad. Algunos quizás no somos profesionales. Bueno, algunos no son profesionales porque no aprovecharon la oportunidad que sus padres les dieron. Cuando pues estaban estudiando, no le tomaron importancia y pues no aprovecharon. Otros no están aprovechando esa oportunidad que sus padres les están dando para que se preparen y pues sean alguien en la vida. Otros hermanos no aprovecharon una herencia. ¿Cuántos padres le han heredado a sus hijos? Les han dejado una herencia, se sacrificaron para que sus hijos tengan, hermanos, algo, hermanos, una herencia que, hermanos, qué bonito es que los padres hereden a sus hijos. Porque cuando no es así, cuesta, hermanos, más. Pero algunos les dejaron esa herencia y no la aprovecharon, malgastaron. Yo conozco muchas personas así. Otros hermanos quizás viajaron a otro país y estando allá, hermanos, no aprovecharon la oportunidad. Tuvieron un buen empleo, pero se hicieron viciosos y regresaron quizás a sus países sin nada, sin dinero. Entonces, hermanos, no aprovecharon la oportunidad. Y hermanos, también tenemos un ejemplo en la palabra del Señor, muchos, pero entre ellos, hermanos, el pueblo de Israel. Ustedes saben, hermanos, que el pueblo de Israel no aprovechó la oportunidad. Muchas veces, hermanos, Dios envió a sus profetas a hablarles que se arrepintieran, que se volvieran de sus malos caminos, pero ellos no quisieron, no escucharon, hermano, la voz de Dios a través de estos hombres, de estos profetas, y endurecieron su corazón. Y hermano, no aprovecharon, y ustedes conocen la historia, que terrible fue para la nación. Conociendo a ese Dios todopoderoso que los sacó, hermanos, de Egipto con mano poderosa. Y hermanos, ¿cómo se rebelaron? Y ustedes conocen la historia y han leído la palabra del Señor. Cómo este pueblo, hermanos, tentó a Dios en muchas ocasiones, 10 veces, dice
palabra del Señor. Y así, hermanos, si ustedes leen el libro de los Jueces, se van a dar cuenta cómo esta nación de Israel, hermano, mientras estaba aquel juez que los dirigía, aquel líder que los guiaba, ellos buscaban a Dios. Pero cuando este líder moría, hermanos, ellos se olvidaban de Dios. Y frecuentemente ellos estaban olvidándose de Dios y no aprovecharon la oportunidad. ¿Cuántas veces Dios le habló, hermano? Y me encanta leer, hermanos, el libro de Jeremías, porque podemos ver, hermanos, cómo este hombre le advirtió a ese pueblo de que se volvieran de sus malos caminos y no quisieron obedecer. Y quiero que leamos, hermanos, en Jeremías 7:15. Y dice la palabra del Señor: os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Mire qué pueblo más rebelde, hermanos. Cuánta rebeldía, cuánta desobediencia había en este pueblo. Pero Dios un día se cansó y dijo: los echaré de mi presencia, porque no quisieron obedecer la voz de Dios. Y encontramos, hermanos, a un pueblo que en verdad no quiso escuchar esa voz que de temprano Dios les estuvo enviando. Y ellos, hermanos, no quisieron. Y vemos, hermanos, y hemos leído en el libro de Lamentaciones, vemos cómo este pueblo tuvo que sufrir, hermanos, cuando Dios derramó su ira sobre ellos. Y es que cuando Dios se enoja, hermano. Tenemos a Dios como un Dios grande en misericordia, un Dios paciente, un Dios que nos ama. Y es cierto, Dios es justo, Dios nos ama, Él es paciente y Él es grande en misericordia. Y nos da tiempo y le dio el tiempo al pueblo de Israel que se arrepintiera. Pero no quisieron. Tenemos a un Dios que nos ama. Pero hermanos, tenemos a un Dios que se enoja. Cuando Él se enoja, hermanos. Muchas veces como padres nosotros, hermanos, a veces les estamos hablando a nuestros hijos y no quieren. Les estamos aconsejando y no quieren entender. Hasta que, hermanos, muchas veces hay que castigarlo. Así Dios, hermano, le habló a este pueblo una y otra vez. Y el pueblo no quiso entender. Y Jeremías contempló, hermano, todo lo que le sucedió al pueblo, a la ciudad, a Jerusalén. Cómo quedó devastada, todo lo que le pasó, hermanos. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer la voz de Dios. ¿Cuántos, hermanos, estamos aprovechando la vida que Dios nos ha dado, que Dios nos ha prestado? Y la salvación que Dios nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo, que derramó, hermanos, su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos a cada uno de nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto estaremos tomando en serio, hermano, ese regalo maravilloso que es la salvación de Dios? ¿O cuántos, hermanos, no estamos aprovechando la oportunidad que Dios nos da? Porque mientras hay vida y esperanza, ya muertos, hermanos, no podemos hacer nada. Allá afuera dicen, hermanos, en la iglesia católica que le hacen rezos y misa para sacarlos del purgatorio. Eso no existe, hermanos. Eso no existe. La Biblia no dice eso. Es en vida, hermanos, que nosotros tenemos que ponernos a cuenta. Es en vida, hermanos, que nosotros tenemos que buscar a nuestro Dios. Porque Él, hermanos, es un Dios que nos ama, pero también es un Dios que corrige, un Dios justo. Un Dios que se enoja, hermano, con aquellos desobedientes que no quieren obedecer su palabra. ¿Cuántos hermanos estarán viviendo un evangelio de fachada nada más? ¿Y saben qué es una fachada? Hay casas bien bonitas que tienen una fachada bien bonita. Muchos están viviendo un evangelio así, hermanos, de apariencia. La gente lo ve, hermanos, que
hacen muchas cosas, predican muy bonito, desempeñan, tienen hermanos, esa gracia, ese talento, hermanos, que les dijera, ese don que Dios les ha dado para poder desempeñar su privilegio, y la gente los ve y los admira. Pero ¿será que estamos impresionando a Dios con lo que hacemos, hermanos? ¿Cómo estaremos delante del Señor nosotros? ¿Será que en verdad estamos viviendo un evangelio que a Dios le agrada y que cuando nos presentamos delante del Señor, Él nos admira? Él sí sabe, hermanos, que en verdad lo estamos haciendo de corazón. ¿Y cómo estamos viviendo delante de Dios, hermanos? Porque Él escudriña la mente, el corazón, los pensamientos, y Él lo sabe todo. Y a Él no lo podemos engañar. ¿Cuánta gente en aquel día, hermanos, se presentará delante del Señor diciendo: Señor, en tu nombre yo predicaba, en tu nombre yo echaba fuera demonios, en tu nombre yo salía y repartía tratados, evangelizaba? Y muchos también tal vez se convirtieron, pero solamente fueron instrumentos para que otros se salven. Pero nosotros salirlos condenando sería terrible, hermano. Servir de medio para que otros se salven y nosotros no salvarnos. Pero muchos se van a presentar allá delante del Señor en tu nombre, en tu nombre. Y el Señor va a decir: apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Porque, hermanos, el infierno aún va a estar lleno de mucha gente cristiana que vivió un evangelio nada más de apariencia, solamente para que lo vieran. Solamente, hermanos, y ocultando cosas, vea, que a Dios no le agradan muchas veces. Hermanos, es necesario que busquemos a Dios, que nos volvamos a Él. Porque, hermanos, la palabra del Señor, tenemos esa palabra, que es la lámpara que nos alumbra por donde debemos de conducirlo. Pero hay que leerla, pero no solo leerla. Hay que ponerla por obra, hermanos, hay que ponerla en práctica. Aquí, hermanos, se predican tantos mensajes exhortativos que nos consuelan, que nos exhortan a vivir una vida agradable a Dios. Pero si nosotros no le prestamos atención a la palabra, es por gusto, hermanos. Es necesario que como pueblo de Dios tomemos en serio esta relación con Dios y nos volvamos a Él, porque es lo que hemos leído. La palabra del Señor que leíamos, que dice que escudriñemos nuestros caminos. Hermanos, no podemos vivir un evangelio nada más de fachada, como le decía. Mire, la palabra del Señor es fuerte. Y en Mateo 23, 27, Jesús, reprendiendo a los fariseos, les dijo: sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera a la verdad se muestran hermosos, por dentro llenos de huesos de muerto y de inmundicia. Imagínense, hermano, vea que se oye fuerte esa palabra. Pero es que los fariseos así eran, hermano. En una ocasión les dijo el Señor a sus discípulos que hicieran lo que ellos decían, pero que no vivieran como ellos vivían, hermanos, porque no se sujetaban a la ley. Y hermanos, se oye fuerte esta palabra cuando dice que eran como sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenos de muertos, de huesos, y ustedes saben cómo está un sepulcro, hermano, qué es lo que hay ahí dentro. Así es que, hermanos, debemos, hermanos, de vivir una vida agradable a Dios. Fíjese de que hay enfermedades, hermanos, espirituales que son bien peligrosas. Y yo sé, hermanos, de que hay enfermedades físicas también en nuestro cuerpo y que no es agradable estar enfermo. ¿Quién quiere estar enfermo, hermano? Nadie. Pero sabe que las enfermedades espirituales son más peligrosas que la física, porque las enfermedades espirituales, hermanos, si no le damos el tratamiento adecuado, nos van a llevar al infierno. En cambio, las enfermedades físicas, lo más que va a pasar es que nos muramos, y si estamos bien con el Señor, nos vamos con Cristo y gloria sea al Señor. Pero si estamos mal también, vean, vamos a ir a parar a un lugar de condenación. Es necesario, hermano, que le demos ese tratamiento indicado a esas enfermedades
espirituales que muchas veces hay en nuestra vida y por las que muchas veces no nos preocupamos ni estamos orando. Porque muchas veces estamos orando para que Dios nos sane físicamente porque tenemos algunas enfermedades ahí que están estorbando nuestra salud, pero no estamos orándole a Dios para que nos sane de esas cosas, hermanos, que pues a Dios no le agradan. Y hermano, una de las maneras, hermanos, de poder cambiar, hermanos, o sanar esas enfermedades es presentándolas delante del Señor, confesándolas delante de Dios. Y en Proverbios, hermanos, Proverbios 28:13, Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la manera de sanar, hermanos, esas enfermedades, viniendo delante de la presencia del Señor y a presentarnos y decirle: Señor, aquí estoy, confesar esos pecados, pues Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Aquel que viene al Señor, hermano, con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Así es que, hermanos, es necesario que le presentemos al Señor esas enfermedades, porque Él tiene poder para sanarla y Él es el único que lo puede hacer. Y mientras hay vida, como les decía, hay esperanza. Ya muerto uno, ya no puede hacer nada. Pero mientras hay vida, nosotros podemos apartarnos del pecado, confesar esas situaciones que están ahí, esos pecados ocultos, y presentarlos delante del Señor y apartarnos de ellos. Porque no sirve de nada que nos presentemos delante de Dios confesando ese pecado y persistir en él. Porque entonces, hermanos, vamos a ir a un lugar de condenación. Dice la palabra del Señor siempre en Lamentaciones. Por aquí lo anoté yo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Hermanos, muchas veces nos lamentamos porque no tenemos dinero, porque no hay trabajo, porque no tenemos una casa donde vivir. Por muchas cuestiones vivimos lamentándonos y el ser humano allá afuera se vive quejando, se vive lamentando porque no tiene muchas cosas materiales. Pero sabe que el hombre casi nunca se lamenta por el pecado en el que vive. El hombre, el ser humano, hermanos, está disfrutando el pecado tranquilo y no se lamenta por ese pecado. Se siente bien. El hombre se siente bien tener 2 mujeres o es posible más. La mujer se siente bien traicionar al esposo muchas veces. El hombre se siente bien en los vicios, hermano. Refugiarse en los vicios. Y así vive el ser humano allá afuera, sin Dios y sin esperanza. Nunca se lamenta en el pecado. Se lamenta en otras cosas. Sabe que cuando uno le lleva la palabra del Señor y le predica la palabra, dicen, algunas veces me han dicho a mí: y dinero no anda repartiendo. Pero a la palabra del Señor poca importancia le toman. Yo les digo, esto es más importante y es más valioso que el dinero. Pero la gente no lo ve así. En cambio, nosotros sí vemos, hermanos, que la salvación es más valiosa que el dinero. Ese regalo que Dios nos ha dado, hermanos, debemos de apreciarlo y cuidarlo. Debemos de cuidar esa salvación. Pero muchos hermanos quizás están descuidando esa salvación. No le estamos prestando atención a ese regalo maravilloso. Como Jesús, hermanos, derramó su sangre en la cruz del Calvario, nos sacó de ese lugar donde estábamos, así como rescató al pueblo de Israel, de Egipto, de esas labores pesadas que tenían ahí, cómo los maltrataban. Y ustedes pueden ver cómo se quejaron cuando iban en el desierto. Yo sé que no es fácil pasar por el desierto. Muchos de nosotros hemos pasado por el desierto, algunos estamos pasando por el desierto, no es fácil. Pero hermanos, un día nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Vale la pena pasar ese desierto. Vale la pena, hermanos, no renegar, sino gozarnos en medio de
de la tribulación, de la situación, porque sabemos que no estamos solos. Jesús va con nosotros. Él va peleando esa batalla de sus hijos. Él está ahí para defendernos, hermanos, para ayudarlos. Pero a veces, como decía mi hermana Doris el martes pasado, Dios quiere probar el carácter. Y hay muchas maneras, hermanos, por qué Dios nos pasa por el desierto muchas veces. Pero vemos cómo el pueblo de Israel renegó y estaban queriendo regresar, hermano, a comer melones. Y ahí comenzaron a describir todo lo que querían ir a comer. No se sentían agradecidos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no somos agradecidos con Dios? Y quisieran, porque no me voy a incluir, irse para el mundo mejor. Allá estaban mejor en el mundo. Aquí no se sienten bien, hermanos. Y qué maravilloso es estar en el camino del Señor. Qué precioso es, hermano, estar en el Evangelio, en el camino de Dios. Eso es lo más bello, eso es lo más maravilloso que a usted y a mí nos ha pasado. Que Dios, hermano, se haya fijado en nosotros y nos haya traído a un lugar, nos haya dado una silla, un lugar especial. Por eso debemos de valorar y cuidar el Evangelio. Hermanos, no ser, hermanos, de mal testimonio para que los demás allá hablen y no se sabe que la iglesia muchas veces, hermanos, no estamos dando buen testimonio. Y por eso muchos no quieren convertirse porque dicen, para ser como aquel mejor no soy nada. Y uno se encuentra gente que siempre le está diciendo eso, que el fulano, y comienzan a hablar de muchos cristianos, pero le digo yo, mire, la salvación es personal. Y allá no va a haber excusa, hermano. Yo no voy a estar diciendo que fíjese que por el hermano yo no me quedé. Es que el hermano me veía mal. Por eso ya no quise seguir en el camino del Señor. No, hermanos, allá no van a haber excusa. Debemos, hermanos, valorar ese sacrificio de Cristo siempre, que no se nos olvide. Como dice una alabanza, que a mí nunca se me olvida esa alabanza, que dice, si acaso se te olvida, y yo repetidas veces lo voy a decir, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro, ahí donde usted, hermano, aceptó al Señor, donde sabe que Cristo derramó su sangre en esa cruz del Calvario. Dígale, llévame ahí. Cuando estemos ahí todos torcidos, queriendo los hermanos salir del carril, de la línea que Dios nos ha trazado, digámosle al Señor, llévame ahí. Cuando nos enamoramos con el Señor por primera vez, pero ese amor no debe de terminarse, hermano. Ese amor debe de estar siempre en nuestros corazones, independientemente de lo que pase, de que el hermano no nos vea bien. Sí, hermanos, cuanto más maltrataron a Jesús, cuánto más maltrataron a Jesús, hermano. Y un día yo quejándome, ya tiempo yo me quejaba delante del Señor, le decía, porque hermanos, había alguien, una hermana por allí que me había ofendido, que me había dicho muchas palabras que me habían herido. Y yo cuando la veía, hermanos, sentía algo dentro de mí. Y yo le decía al Señor, Señor, cuando veo a la hermana, no me siento bien. Pero sabe que por eso es maravilloso tener una relación con Dios y que usted vaya a la presencia del Señor, porque a través de la oración Dios le arranca todo lo que usted tiene en su corazón. Dios se lo arranca de raíz. Y me acuerdo, hermano, que yo estaba orándole al Señor y yo con aquella inquietud, aquello algo bien feo. Y el Señor me dijo, oí la voz que me dijo, yo no moro en vasos sucios. Y es que es verdad. La presencia de Dios no está en un vaso sucio, sino en un vaso limpio, en un vaso de honra. Y usted y yo somos vasos de honra, hermano, vasos limpios, porque Dios habita en cada uno de nosotros. Somos templo del Señor. Dios habita en cada uno de nosotros. Y desde entonces yo creo que he seguido igual. No, hermanos. Dios me corrigió. Y ahora, hermanos, he aprendido gracias al Rey de Reyes, porque solos no podemos. Esta carne, hermanos, hay que sujetarla ante la presencia del Señor, porque muchas veces se quiere salir del huacal. Pero, hermanos, he aprendido que ahora, hermanos, alguien puede estar hablando de mí, molesta porque molesta, pero no le tomo importancia, me da igual. Pero eso solo se aprende, hermanos, buscando del Señor, porque muchas veces, pues, queremos, hermano, estar queriendo agradar a Dios,
pero hay cosas en nuestro corazón que a Dios no le agrada. O nosotros fingimos que estamos agradando a Dios, pero como Dios lo conoce todo y a Él no lo podemos engañar, Él sabe perfectamente. Por eso es que Dios no tiene problemas cuando alguien viene delante del Señor y le confiesa su pecado, porque Él sabe que usted lo hace de corazón y con sinceridad. Alguien puede decir, yo no creo que el hermano en verdad se haya arrepentido, pero Dios sí lo sabe. Él lo sabe todo, hermanos, Él conoce. Y Dios, hermano, no habita en un corazón sucio. Él habita en corazones limpios, donde no existe, hermano, la envidia, el odio, el rencor, egoísmos, raíces de amargura, donde no existe, hermanos, esos contiendas, esos pleitos. Allí habita la presencia del Señor. Queremos que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Queremos que la presencia de Dios esté en nuestros hogares, en la iglesia. Tenemos que, hermanos, cambiar esa actitud. Tenemos que ser diferentes y sujetarnos a la palabra del Señor. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver milagros ocurrir en nuestra vida. Vamos a ver que la presencia del Señor se va a derramar en nuestra congregación. Cuando no hayan esas divisiones y esos pleitos y esas contiendas. Cuando todos nos amemos, hermano. Porque si amamos a Dios, tenemos que amar a los demás. Tenemos que amar al prójimo y el prójimo empieza en nuestra casa. ¿Sabe cuántos hogares empleitados en contienda hay? Hogares cristianos. Bueno, entre comillas, porque un hogar que debe, una persona que de veramente sigue a Cristo y dice que, pues, vive el evangelio, no tiene que comportarse de esa manera. Pero en los hogares, hermano, hay mucha injusticia, mucho pleito, y eso no debe de estar ahí. Debemos de cambiar esa actitud. Debemos de amar al prójimo, al esposo, a la esposa. Me decía una hermana que ella tiene su esposo por ahí y que el esposo le dice de que está muy fea, que se ve muy rara, que así no le gusta, que hay mujeres que se ven bien hermosas, que no sé cuándo, y que se vista diferente. Y le digo yo a ella, ¿y cómo la conoció su esposo? En la iglesia, me dice. En la iglesia me conoció y él así me conoció. Y le digo yo, a su esposo le faltan por lo menos, quisiera unos 7 días de ayuno y oración, porque está muy carnudo. Mira, hay cristianos, hermano, que con todo respeto, pero a veces estamos más mundanos, hermano, que cristianos. ¿Cómo es posible, hermano, que le va a estar diciendo a la esposa, mira, yo así te quiero ver parecida a las del mundo? No, hermanos, eso no cabe en la mente de un cristiano. Si un hombre ama a su esposa, aunque yo digo una cosa, si tenemos el amor de Dios y la mente de Cristo, porque decimos que tenemos la mente de Cristo, debemos de pensar como Cristo piensa y debemos de amar como Cristo ama. Mire, aunque el esposo se le vaya poniendo fellito, arrugadito, panzoncito, pero si usted ama a Dios, lo ama a Él, lo ama. Y aunque otros se lo vean feo, y aunque otros le vean a la esposa feíta, pero si usted ama a Dios, ama a su esposa. Porque verdad, hermanos, que amamos a nuestros hijos aunque sean feitos. Yo amo a mis hijos, son feitos, pero yo los amo. Y dice nuestro pastor a veces, uno los ve bonitos, los ve lindos y aunque otros se los vean feos. Pues así es el amor, hermano. No se puede pretender que amamos a Dios y estamos comportándonos de esa manera en nuestros hogares. Debemos de aprender a amar a la pareja. Me acuerdo un mensaje que dio nuestro pastor hace años y que él decía que Dios a Adán solo le había dado a Eva, no le había dado más mujeres. Es que la mente del ser humano es el que cambia. La mente del ser humano es la que se transforma, se hace diferente, se sale de la ley, del carril, de la palabra del Señor. Y es que es cierto, hermanos, si Dios hubiera querido, hubiera dicho, le voy a dar a Adán 3 mujeres, para cuando ya se aburra con esta, se vaya con esta, y de ahí que cambia la otra y así. O 3 Adanes, vean. Pero Dios no hizo eso.
Dios no hizo eso. Dios es perfecto con lo que hace. Es el ser humano el que cambia. Es el ser humano, hermanos, el que se sale de la línea, de ese carril que Dios nos ha trazado, de esos parámetros de la palabra del Señor. ¿Por qué es? ¿Por qué no estamos leyendo su palabra? ¿O será que la estamos leyendo, hermanos, solo por leerla? Debemos de prestarle más atención a la palabra del Señor, porque Dios nos habla a través de ese libro precioso, de ese libro de maravilloso. Y yo les decía a mis hermanos, algunas veces uno se siente triste, se siente, hermanos, angustiado por diferentes necesidades. Pero cuando uno va a la palabra y encuentra que hombres de Dios experimentaron situaciones peores que la de nosotros y vencieron en el nombre del Señor, le creyeron a Dios, confiaron en Él, Dios les dio la victoria. ¿Y qué diferencia hay entre esos hombres de Dios con nosotros? Si ese mismo Dios que ellos tenían, a ese mismo Dios le servimos y le creemos nosotros. Es el mismo Dios. Y nosotros somos hermanos semejantes a ellos, con pasiones, con enfermedades y dificultades, así como Elías, dice la palabra del Señor. Pero hermanos, fueron hombres que se guardaron para Dios. Así debe de la iglesia de guardarse en santidad cada día, porque Dios habita en la santidad. Y nosotros hemos sido llamados a ser santos como pueblo, como hijos de Dios. Hemos sido llamados a ser santos. No somos perfectos, yo lo sé, no somos perfectos, pero somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que ese día sea perfecto. Cada día mejorando nuestros caminos, cada día, hermanos, volviéndonos a Dios, escudriñando, hermanos, esos caminos y meditando en ellos. ¿Qué es? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? No pensando cómo está el hermano, sino cómo estoy yo, hermanos. Porque muchas veces somos buenos para señalar y para criticar, pero ¿qué hay de mí? Dijo el Señor que muchas veces, hermanos, queremos sacarle la paja al hermano y nosotros con una gran viga ahí, ¿verdad? Así es de que es necesario, hermanos, que nosotros a través de su palabra escudriñemos esos caminos y le examinemos esos caminos y nos volvamos a Dios. Teníamos de ejemplo y tenemos de ejemplo al pueblo de Israel. En Jeremías 6:16, lo vamos a leer. Por aquí creo que lo tengo. En Jeremías 6:16 dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová, parado en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pues también sobre vosotros, puse también sobre vosotros atalaya, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron, no escucharemos. Bien rebelde, bien desobediente. El Señor siempre, hermanos, está mandando palabras. El Señor nunca va a mandar el juicio a sus hijos, a su pueblo, sin antes ser advertido. Siempre Dios está hablando. A ese pueblo le advirtió y ellos dijeron, no andaremos. Endurecieron su corazón. No escucharemos. ¿Cuánta gente, hermanos, Dios nos está hablando a través de su palabra y no queremos escuchar la voz de Dios? Y saben, hermanos, de que muchas veces nosotros, ¿qué estamos esperando? ¿Que Dios venga con la vara y nos corrija? Que Dios venga, hermanos, tenga que enviar un terremoto para entonces volvernos a Dios, volvernos a Él y cambiar ese estilo de vida que tenemos. No es necesario, hermano. Es necesario que nosotros, sin necesidad que Dios nos dé con la vara, nosotros le obedezcamos, nosotros le busquemos, nosotros le sirvamos con amor, con alegría, con gratitud. Así como le dijo David a Salomón, y tú, hijo mío, sírvele a Dios con ánimo voluntario. Y es que yo ese versículo me encanta y se los leo a mis hijos. Sírveles con ánimo voluntario y con corazón perfecto, porque Dios escudriña el corazón de cada uno de nosotros.
Él bien sabe, hermanos, cuando usted le sirve a Dios con amor, con gratitud. Y como decía mi hermana Lucy, es que no tenemos cómo pagarle al Señor. Nos hacen falta palabras. Que se pueda gastar toda su vida de aquí en adelante, los años que Dios le dé a usted y a mí, sirviéndole al Señor. No tenemos cómo pagarle el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces, hermanos, nosotros leemos en Isaías 63, creo que es, donde habla, hermano, el sufrimiento de Cristo, o algunos lo han visto en película, el sufrimiento de Cristo, pero ¿qué? Y hasta ahí nada más. Hay que valorar ese sacrificio de Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario. Hay que prestarle más atención a ese regalo, hermanos, que Dios nos ha dado. Y vivir una vida agradable a Dios. Servirle a Él con alegría. Pero muchas veces somos renegones que estamos pensando que el hermano no lo hace. Ahí deja el hermano. En aquel día cada uno va a recibir su propio galardón. El galardón mío no es el suyo. Usted solo sírvale a Dios, dispóngase para la obra del Señor. Porque si no le sirve a Dios, ¿a quién le va a servir? Ya les he dicho esto y se los he dicho a mis hijos. Si no le servimos a Dios, entonces le vamos a servir al diablo, a Satanás, y ese no paga bien. Jesús sí, hermano, Él paga bien. Que tendrá que pasarnos muchas veces, hacernos pasar pruebas, es verdad, pero Dios aún así nos ama. Él nos ama, hermano, pero que también esas pruebas no sean causa de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, porque a veces la gente dice, es que Dios me tiene así. No, es factura que usted o yo podamos estar pagando por nuestra rebeldía y nuestra desobediencia, por no volvernos a Dios. ¿Y estamos culpando a Dios? No, no es culpa de Dios, hermano. Que Dios se va a glorificar si usted sale vencedor en esa situación, en esa prueba y confía en Él. Es verdad, Dios se va a glorificar y Dios le va a dar la salida. Si usted se humilla, si usted corrige esa actitud, si usted viene a Él y le pide perdón. Porque cuando no tenemos la presencia del Señor, hermanos, no hay gozo, no hay alegría. Mire David cómo se sentía y decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque David era un hombre que estaba en la presencia del Señor constantemente. Él era un hombre que buscaba a Dios, hermano. Adoraba la presencia de Dios, como muchos de nosotros, que adoramos estar en la presencia del Señor. Queremos estar ahí siempre en la presencia de Dios. Lo buscamos en oración siempre. Nos congregamos porque lo amamos a Él, porque estamos enamorados de Dios. Que no se apague ese amor en usted, hermano. Yo le digo al Señor, enamórame más de ti. Ya se los he dicho muchas veces aquí cuando he pasado y tengo la oportunidad. Enamórame más de ti, Señor. Dígale usted, enamórame más de ti. Quiero amarte con todo mi corazón. Quiero servirte con todo mi corazón los años que me quedan de vida. Y como aquella alabanza que dice, como aquella viuda, todo lo que tengo, todo lo que tengo te doy. Así como dice esa alabanza, así como aquella viuda que todo lo que tenía le dio al Señor. Una blanca tenía, pero se lo dio con todo el corazón. Y eso es lo que a Dios le agrada. No de lo que nos sobra, sino que usted le dé a Dios desprendidamente. Que no critique, que nada, sino que se lo dé al Señor y con todo el corazón. Que usted le sirva a Dios con todo el corazón. Que hay con la escoba le sirva al Señor con todo el corazón. Porque Dios, hermano, nunca se queda con nada. Él siempre nos recompensa de una manera especial. Que usted puede decir, no tengo dinero, pero eso no, hermano, tiene la presencia del Señor. Que eso es mucho más importante que tener dinero. La presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. Mire, Moisés dijo, si tu presencia no va, yo no voy. Porque él había entendido, hermano, que sin la presencia de Dios, nosotros no somos nada. En San Juan 15 dijo él, alejados de mí, nada podéis hacer. Porque el hombre sin Dios no es nada. Por mucho dinero que tenga, no es nada. Es desventurado, pobre y miserable porque no tiene nada, no tiene la presencia del Señor. Pero usted es rico, hermanos. Usted es rico en Dios. Y tiene un tesoro grande allá en el cielo, solo que hay que cuidarlo. Y entre más le trabaje al Señor, más va creciendo esa cuenta en el banco allá. Más va creciendo esa cuenta.
Así es que hay que trabajarle al Señor con alegría y con amor, no renegando, sino haciéndolo con todo el corazón. Y sabe, hermano, debemos de aprovechar la oportunidad que Dios nos da, de vivir una vida agradable a Él, como les decía, porque, hermanos, la oportunidad se acabará cuando Cristo venga o cuando Dios nos llame a su presencia. Cuando Cristo venga ya no va a haber oportunidad. Ahí se terminó todo, hermanos. Y si Dios nos llama a su presencia, ya no va a haber oportunidad de arrepentirse y decirle, Señor, perdóname. Ya no, hermano, es en vida que nosotros debemos arreglar esa cuenta con Dios. Es en vida que nosotros nos tenemos que volver a Dios, porque la palabra del Señor, somos hermanos bienaventurados y debemos de alegrarnos y gozarnos, porque hay países donde la palabra del Señor no puede ser predicada. Hay muchos hermanos, muchos siervos de Dios, misioneros, que se esconden para predicar la palabra y que muchos hermanos tienen que ser encarcelados y pasan mucho sufrimiento por predicar la palabra del Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos esa palabra todos los días. Y tenemos la palabra en nuestra casa para que la leamos, nos confortemos a través de ella, nos consolemos y nos animemos. Tenemos la palabra de Dios ahí. Gozamos de ese privilegio. Aprovechémoslo, hermanos, cada día. Débole ese tiempo a Dios que se merece. Pero no, hermanos, hasta que ya estamos enfermos en una cama o en un hospital, queremos decir, Señor, sáname, porque te quiero servir, teniendo tanto tiempo para servirle a Dios, hermano. Hasta que están pasando un momento difícil allá, en una situación difícil, quieren decirle al Señor, quiero servirte. ¿Y por qué cuando han tenido la oportunidad no han querido? Hasta que muchas veces son disciplinados. ¿Sabe que un día yo, hermano, les cuento esto, hermano, porque a veces es necesario compartir? Yo fui a orar por primeramente lo fui a visitar, le llevé a alguien algo ahí, a un hermano, porque él está muy mal de salud. Y yo, hermanos, le dije, ya voy a regresar a orar por usted. Y cuando me fui a orar a la casa y me fui, hermanos, a pedirle al Señor y a decirle, Señor, ten misericordia. Y comencé a decirle, Señor, quisiera que tú me dieras ese don de sanidad y poner manos sobre ese hombre y que se sane, que se levante de esa situación. Pero, hermanos, he entendido que usted puede tener el don de sanidad, pero si Dios no quiere, no hace el milagro, porque el milagro Él lo hace. Él lo usa nada más como instrumento. Pero yo me vine quebrantada y sabe que cuando estaba en la presencia de Dios, me dijo el Señor una voz increíble, pero lo escuché y me dijo, no impongas manos sobre él y solo pide misericordia. Yo seguí clamándole al Señor y le decía, ¿por qué? No es por causa de él, es por causa de su familia, porque ha vivido un evangelio. Han jugado con el evangelio. Han estado jugando con el evangelio, fue la palabra. Y mire, hermanos, yo fui a orar, pero me puse a pensar y es verdad. Han estado viviendo un evangelio, hermanos, que a Dios no le ha agradado. Y muchas veces Dios tiene que disciplinar, hermanos, a alguien para que esa persona se vuelva a él. Porque de otra manera, hermanos, muchas veces no queremos. Y hermanos, y a veces nos preguntamos por qué no sucede el milagro. Porque hay que cambiar muchas situaciones. Escuchábamos el mensaje el domingo, creo que fue, vea, donde Dios hablaba a través de nuestro pastor, de que hay oraciones, hermanos, que no van a ser escuchadas. Porque necesitamos, hermanos, cambiar esas cosas que hay allí que no le agradan a Dios. Volvernos al Señor. Saben que Isaías 59:1 creo que es, donde dice, hermanos, que no es que se haya cortado la mano de Dios para no ayudar, ni el oído se haya grabado para no oír, sino que son vuestras iniquidades que han hecho división entre Dios y bueno, entre Dios y ellos, vea, entre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban viviendo, hermanos, una vida adorando a otros dioses, siendo injustos, y ustedes conocen la historia. ¿Y cómo es posible, hermanos, que ellos iban delante del Señor y querían que Dios viniera y les resolviera su situación y les ayudara? Pero si ellos no estaban haciendo las cosas bien.
¿Cuántos de nosotros podemos estar así, hermano? Que venimos delante del Señor y le estamos clamando por algo, pero Dios no escucha esa oración, porque hay algo que está ahí en ese corazón que tiene que ser confesado delante de Dios, para que Dios venga, hermanos, perdone esa situación y pueda, hermanos, venir la misericordia de Dios sobre nuestra vida, porque Él sigue haciendo milagros. Él es el mismo Dios de ayer, de ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Él es grande en misericordia. Él es paciente con cada uno de nosotros. Pero, hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y dice el libro de Apocalipsis, hermanos, que va a haber un momento, hermanos, que ¿quién se va a mantener en pie delante de la presencia del Señor? Vienen los juicios de Dios para este mundo. Porque mucha gente, usted le lleva la palabra y hoy no hay escasez de palabra. Hoy hay muchos medios como escuchar la palabra, pero la gente no quiere escuchar la voz de Dios. Pero nosotros somos el pueblo de Dios, un pueblo entendido. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Dios a nosotros nos ha dado sabiduría, nos ha dado el conocimiento. Hermanos, tenemos que ser entendidos. ¿Sabe qué dice en Isaías 1 en adelante? Dice que el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y su pueblo no entiende. Su pueblo, ¿acaso no conocemos a Dios, al Dios que nos da la vida, al Dios que nos da todo lo que nosotros le pedimos en su misericordia, en su gran amor? ¿No conocemos a ese Dios que nos ha salvado? ¿Por qué es posible que compare, hermanos, a estos animales con su pueblo? Que, hermanos, no quisieron volverse a Dios. Y es verdad, si usted tiene un animalito, yo me acuerdo que a mí me habían regalado una chivita cuando ya hace años, y yo la llamaba por su nombre y aquella animalita llegaba, y digo yo, se cumple lo que la palabra del Señor dice. La llamaba por el nombre. Si usted llama a un animal, los que han tenido animales, qué sé yo, que se criaron en el campo, conocen de eso. Usted llama al animal y ahí ve el animal bien obediente. Pero y el pueblo de Dios somos tan desobedientes muchas veces, hermano, y rebeldes. No queremos entender. Y Dios nos ama. No esperemos que se enoje, hermano, con nosotros, porque cuando se enoja, ahí estamos. Ay, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Dios llega ahí en su misericordia, porque como si estamos vivos tenemos, hermanos, la oportunidad de arrepentirnos. Pero no esperemos eso, hermano. Volvámonos a Dios. Escudriñemos esos caminos y volvámonos a Él, porque Dios, hermano, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Que el Señor les bendiga, hermano. Agradecemos a Dios. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Y para mañana, hermanos, tenemos pues la oración virtual. Hay que conectarse, hay que estar orando. Si no tiene internet, igual manera, busque a Dios, órele al Señor. Si hay alguien, hermanos, en esta hora que quiere, algún amigo que nos visita y quiere, hermanos, entregar su corazón a Dios, es el momento, puede hacerlo. Es ahora el día aceptable. Si hay algún hermano que quiere reconciliarse con el Señor, puede hacerlo. Si hay alguien que dice, Señor, yo no he estado caminando bien, he estado haciendo las cosas mal, puede hacerlo. Este es el momento. Amén. Gloria al Señor. A mi hermana Elenita que fue para reconciliarse con el Señor. Eso es lo que Dios le agrada, hermano. De que Dios vengamos delante de Dios y confesemos esas situaciones que muchas veces tal vez no son pecadotes, pero hermanos, hay cositas pequeñas que nos pueden apartar de esa salvación que Dios nos ha dado. Si ya no lo hay, hermanos, pues igual vea siempre seguirnos congregando. No tenemos más anuncio, el tiempo con Dios, que es este sábado, y luego pues los cultos que nosotros ya sabemos. Vamos a venir en palabras de oración. Si hay algún enfermito aquí, créale a Dios. Dios es poderoso para sanarlo. Para Él no hay nada imposible. Poderoso Señor, gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias por tu presencia. Gracias por tu eterno amor. Gracias porque tú nos amas tanto, Señor.